D4, 5, 6, 7 va a llegar a la parte media del siguiente cuerpo vertebral y las últimas van al borde inferior del otro cuerpo vertebral. Eso ya se ha explicado en región dorsal. Muy bien. Ok. Ahora vamos a ver la parte del músculo diafragma. ¿Ya pasó 15? El músculo diafragma, en concreto, va a tener dos componentes. Una zona central que se llama el centro frénico, que es la porción tendinosa, y la otra porción es solamente músculo. Y el músculo del diafragma procede, esto va a ser la columna lumbar, va a comenzar la musculatura de 3 niveles. Uno, si aquí está el apéndice sifoides, aquí viene el fascículo external del músculo diafragma. ¿Ya? Este es el fascículo external. ¿De dónde? Del apéndice sifoides. De la columna lumbar viene el fascículo lumbar, así, a través de los llamados pilares del diafragma. Estos van a ser los fascículos lumbares. Y esto va a ser el fascículo costal. El músculo diafragma tiene la musculatura que proceda de 3 niveles: external, apéndice sifoides; lumbar, de la columna lumbar a través de los pilares del diafragma; y costal, de la cara medial de las costillas. Y así van alimentando y van formando el músculo diafragma, que es el tórax abdominal. Es el que va a separar el tórax del abdomen. Ahora, si aquí está el tórax, ahí el abdomen, el músculo diafragma los va a separar a los dos. Pero sin embargo van a haber elementos que van a ir del tórax al abdomen o a la inversa. Por lo tanto, el diafragma va a tener hiatos. ¿Cuáles son los hiatos que presenta el diafragma? Uno, el hiato esofágico a nivel de D10, de la vértebra 10, está el hiato esofágico. ¿Qué pasa a nivel del hiato esofágico D10? El esófago más los dos nervios vagos. Los dos nervios vagos y el esófago. ¿Qué otro hiato? El hiato aórtico. Y el hiato aórtico está a nivel de D12, donde va a pasar la aorta más el conducto torácico más la vena ácidos. ¿Qué pasa por el hiato aórtico? La aorta, del tórax al abdomen, el conducto torácico y la vena ácidos. Otro hiato, el hiato de la vena cava inferior. La vena cava inferior atraviesa el diafragma para llegar a la aurícula derecha, o sea, el tórax. Y esto está a nivel de D8. En D8, relaciones de D8, subrayen eso. Relaciones de D8. El hiato de la vena cava inferior, 2. La vena ácidos menor termina en la vena ácidos mayor. A nivel de D8, la vena ácidos menor termina en el ácidos mayor. D8. Otro hiato, el hiato de Morgani, donde se encuentra detrás del apéndice sifoides. Y el hiato de Large. Entonces,
el diafragma va a tener esos 5 hiatos. ¿Perdón? Sí, los vasos epigástricos superiores. Y están detrás del apéndice cifoides, entre la musculatura que está originándose ese nivel. No se olviden entonces, ¿cuáles son los hiatos que tiene el músculo? Diafragma. Entonces separan. Van a separar, como en este esquema, el tórax de abdomen. ¿Perdón? También los vasos epigástricos, derecho e izquierdo. Sí, los dos están a nivel del apéndice. Muy bien. Espacios intercostales. Espacios intercostales. Miren, los espacios intercostales van a estar ocupados no solamente por los músculos, sino por también membranas intercostales externas e intercostales internas. ¿A qué me refiero? Miren, el músculo intercostal externo, ¿dónde se origina? A nivel del ángulo posterior. O sea, el músculo intercostal externo comienza a este nivel, sigue yendo hacia adelante, miren, y va a terminar a nivel de la zona condral, ¿no? En cambio, el intercostal interno se origina desde la zona condrocostal hasta ocupar todo el espacio intercostal. ¿Qué cosa ocupa este espacio en caso del intercostal externo? ¿No? ¿Qué cosa va a completar este espacio? La membrana intercostal interna. Y en caso del intercostal externo, la membrana intercostal externa. Me explico de otra manera. El intercostal externo ocupa el espacio intercostal. ¿Todo el espacio intercostal? No. ¿De acuerdo? No. ¿Por qué es completado en caso del intercostal externo por la membrana intercostal externa? Y en caso del músculo intercostal interno, por la membrana intercostal. Desde ahí, digamos, van a comenzar y van a terminar los músculos intercostales. Ahora, ¿cuánto mide más o menos la jaula torácica? Miren acá. Este es el espacio cérvico-torácico. El espacio cérvico-torácico es el que separa del cuello. Y si uno midiera este espacio cérvico-torácico, mide un promedio de 10 centímetros por 5 centímetros antero-posterior. 10 de transverso, 5 en el sentido antero-posterior. ¿Cuánto será el diámetro vertical del tórax? Si uno midiera la longitud del tórax de manera vertical, 17 centímetros. Y miren, el espacio que va a separar del abdomen la presencia del músculo diafragma es mucho más amplio. Puede medir de 25 a 26 centímetros en sentido transverso y 12 centímetros en sentido antero-posterior. Son dimensiones entonces que va a tener la jaula torácica. ¿Cuáles van a ser las líneas que se trazan a nivel de la jaula torácica? ¿Qué les han pasado hoy día? Mucho sueño todos. ¿Han dado examen de algo? Y desde el sábado le dura el sueño. El sábado vamos a ver. O sea, ya están con sueño. No, pues. No. El sábado es. Ya, listo. Ya nos falta poco, como una hora más o menos. Ahora miren. Esas van a ser las dimensiones. La jaula torácica, externamente uno puede examinar la jaula torácica y para poder describir algo de la jaula torácica nos vamos a valer de la topografía torácica. Se trazan líneas que son verticales y líneas que son transversales. ¿Cuáles son las líneas verticales? La medio esternal, ¿no? Si uno traza una línea exactamente por la mitad del esternón, se llama la línea media esternal.
líneas verticales, la media esternal. 2. Lateroesternales, por el borde lateral del esternón. Lateroesternales. Luego, una línea que vaya por la mitad de la clavícula hacia abajo. Media clavícula. Con respecto al hueco de la axila, la base, ¿no? Uno traza por la comisura axilar anterior hacia abajo la línea axilar anterior. De la zona media de la base, línea axilar media. Y de la comisura axilar posterior, la línea axilar posterior. 3 líneas axilares: anterior, media, posterior. Si ya estamos aquí atrás, la línea espinal pasa por las apófisis espinosas. La línea espinal. La línea que va a pasar a través de la escápula, la línea escapular. Entonces miren, nos va a servir para dividir la jaula torácica en 3 tipos. Es decir, si yo tengo aquí la línea axilar anterior y la otra línea axilar anterior, entre ambas líneas axilares anteriores se va a llamar el tórax anterior. Entre la línea axilar anterior y la posterior se llama el tórax lateral. Tórax lateral. Entre línea axilar anterior y la posterior. Y tórax posterior entre las líneas axilares posteriores. Miren, si aquí estuviese la línea axilar posterior de un lado y del otro, entre estas 2 líneas se llama el tórax posterior. Ahora, la jaula torácica no es homogénea en todos. En realidad hay tipos de tórax. No es el mismo el tórax de una persona que nació, vivió y toda su vida a nivel del mar, que el tórax de una persona que nació y vivió toda su vida, suponemos, por ejemplo, en Puno o en Cerro de Pasco, que es una zona de bastante altura. Si es mayor altura, hay más o menos oxígeno. Menos oxígeno. Por lo tanto, el pulmón tendrá que trabajar más. Si al nivel del mar tenemos más oxígeno, el pulmón no tiene por qué trabajar mucho más. Decimos de manera fisiológica, normal, no cuando esté enfermo. O sea, quiere decir que el pulmón de la persona de altura es más grande que la nuestra. Trabaja más que la nuestra. Y algo que trabaja más tiene que ser más grande. Si es un pulmón más grande, tendrá que ser una jaula torácica más grande. No puede ser una jaula torácica pequeña. Por eso que el tórax de las personas de altura son las llamadas tórax en tonel o enfisematoso. Personas que son sumamente flaquitos, delgados, tienen un tórax largo, tórax leptosómico, tórax en tonel o tórax enfisematoso. ¿Ya? Tórax leptosómico, es un tórax largo de las personas que son flaquitas, y ahí recién viene el reborde costal, ¿no? O tórax, el tórax atlético, el tórax conoide de un físico-culturista, ¿verdad? No les puedo mostrar porque de verdad no sería indecente, ¿no? ¿Ok? Entonces es diferente. El tórax que se llama pectus excavatum. El tórax de la persona, si uno ves de perfil, el esternón es así mismo. Sí. Metido. Es un tórax, es un esternón excavado, cóncavo. Eso se llama el tórax pectus excavatum. Al contrario, el esternón puede ser así.
costado. Un pechazo así, ¿no? No, el tórax carinati. Yo sé que esto no lo hacen en teoría, pero es importante que Cuando ustedes lo... el tórax está como para el costado, es decir, como el esternón está movido. para el costado. Es decir, no, el esternón está para el costado, como movido. Ah, eso no la conozco. Saca. No. Ya. Ok. No, ¿por qué les digo? Yo sé que eso no se lo van a tomar y si ustedes están preocupados porque o no le hacen caso por lo que no van a tomar, eso es lo de menos. Por ejemplo, ¿por qué es importante la jaula torácica para la mecánica respiratoria? Todo lo que estamos hablando tiene mucha importancia para la mecánica respiratoria. ¿Qué pasaría si alguien se accidentó y se fractura 4 costillas? ¿Ustedes creen que va a respirar normal? No va a respirar normal. Los viejitos, pacientes de 80 años, ¿ustedes creen que su jaula torácica es como la de ustedes, muy elásticos? O sea que las articulaciones, los ligamentos de ustedes se mueven perfectamente. Pueden correr 10 kilómetros, pueden ir al gimnasio todos los días, perfectamente. Pero un viejito ya no puede respirar bien, su respiración es muy superficial, porque la jaula torácica ya no se moviliza. Hay un problema de restricción torácica. De tal manera que por eso ellos pueden hacer más fácil una neumonía que una persona que es adulta, ¿no? O joven. La dinámica, todas las articulaciones y toda la integridad de la pared torácica permite una adecuada mecánica respiratoria. Porque en fin y al cabo, ¿cuál es la función de la jaula torácica? ¿Cuál es la función de los músculos inspiratorios? ¿Cuál? Sí, pero ¿cómo? Elevar las costillas. Aumentar los diámetros de la jaula torácica. Por ejemplo, el músculo diafragma. ¿Ya? El músculo diafragma, cuando se contrae,